Es director corporativo de Desarrollo Curricular y Nuevos Programas de la Universidad Tecnológica de México. A continuación, le cedo la palabra al doctor. Tiene que ser muy seria, punto. Entonces, ese libro me llevó más de 7 años y bueno, yo no sé si yo sea malo para escribir o yo no sé qué pasa, pero pues debe hacer un esfuerzo grande, sobre todo cuando una obra sale, pues se pone a la luz pública y es motivo de muchas cosas, ¿no? Yo diría es motivo de escarnio, es motivo de 200,000 situaciones, ¿no? Porque criticar es fácil, crear es difícil, ciertamente. Pero les comento, debe tener uno también, y lo digo sinceramente, una visión muy crítica para poder aportar, para poder cuestionar, para poder hacer una reflexión seria, para poder hacer una reflexión profunda. No lo dijeron en el currículum, pero yo no era abogado, la vida me hizo abogado. O sea, yo estuve 8 años en Turín y ahí estudié filosofía desde licenciatura hasta el doctorado. Normalmente en las obras jurídicas, pues soy abogado también y punto, ¿no? Egresado de aquí del doctorado, etcétera. Les quiero comentar, mucha extrañeza y la verdad, mucho trabajo estudiar derecho. Para mí era algo ininteligible, algo muy vacuo, lo voy a decir así con esa claridad. ¿Cómo decirlo? Pues estaba yo acostumbrado mucho a la reflexión filosófica, estaba yo acostumbrado mucho a toda una serie de cuestionamientos, ¿no? Por ahí, y esa es la ruta que viene uno madurando, la metodología, yo creo que la he estudiado más de 40 años, pues porque habemos personas que no aprendemos la primera vez y tenemos que seguir estudiando y seguir estudiando. Y particularmente en el tema jurídico, hay poca formación metodológica, o sea, casi yo diría literalmente ausente. Y hay obras de metodología, pero yo creo que rehuyen los problemas fundamentales del derecho, y hay que decirlo claro. Uno de esos problemas, y tengo una obra sobre eso, es el problema de la cientificidad del derecho, a como nosotros lo estudiamos, a como nosotros lo ejercemos. Y en una visión crítica, hay que decirlo claro, el derecho está lleno de tautologías. El derecho está lleno de muchas cosas sin sentido. El derecho da la sensación, y por ahí lo menciono en la obra, lo que dice Franz Kafka en su obra del proceso. Es muy difícil entender qué es lo que mueve todos los hilos de la supuesta justicia, y eso hay que decirlo claro. Y recuerdo, también por ahí lo menciono, y eso fue lo que dio origen a una serie de reflexiones, las palabras de Kirchmann, perteneciente a la judicatura alemana de mediados del siglo XIX, que él decía: 3 palabras rectificadoras del legislador y bibliotecas enteras se convierten en basura. Pareciera ser que los abogados defendemos lo indefendible. Pareciera ser que los abogados solo justificamos los actos de autoridad y somos capaces de justificar los actos de un tirano como los actos del mejor sistema jurídico que se puedan imaginar. A esto ya se refería Gustav Radbruch, cuando en una vuelta que da del positivismo hacia el naturalismo plantea si todos los actos que se hicieron durante el régimen nazi tendrían que, de alguna manera, ser respetados.
y obviamente en afán de aplicar una ley, que en ese momento era ley positiva, era ley vigente, que en ese momento tuvo una serie de cosas. Y esto me hizo empezarme a plantear una serie de cosas. Y quise con esta obra poner en el contexto pues jurídico y bueno, pues a la reflexión de los juristas, porque no puede uno decir que ha descubierto uno cosas o que tal y tal, simplemente bueno, hacernos cómplices de esas reflexiones. Esta obra nace, y digo con todos esos antecedentes, en la maestría me desdije y hablé de los aspectos científicos del derecho, porque sí que los tiene, pero quizá no estén no estén en el derecho positivo o como nosotros lo entendemos. A lo mejor la ciencia del derecho gira más en torno a los aspectos filosóficos, a los aspectos de la teoría del derecho, a los aspectos que son de alguna manera permanentes, que desde los conceptos griegos, particularmente los sofistas griegos, se planteaban el problema de si el derecho obedecía a verdades, a principios universales, o el derecho era producto de acuerdos arbitrarios, según la conveniencia social de los seres humanos. Y descubrieron creo que dos posturas, ¿no? Una, los que hicieron insistencia en la physis, es decir, en el mundo de la naturaleza, en el derecho natural, y decían que ahí estaban ciertos principios y que efectivamente esos son permanentes, etcétera, etcétera. Y luego los griegos, otra postura griega, hablaron del nomos, o la nomos, podremos decirlo así, de lo que es la norma, y que entre norma y la physis en el derecho a veces no hay ninguna relación, y eso hay que decirlo, punto. Bueno, si mal no recuerdo, en 1996, un jurista de Boston llamado David Granfield escribe una obra que se llama La experiencia interna del derecho o jurisprudencia de la subjetividad. Y a esa obra tuve la fortuna de que el autor me invitara a su presentación en México. Y ahí, leyendo esta obra de este jurista de Boston, de David Granfield, dice que se basa en los presupuestos metodológicos de un filósofo canadiense que se llama Bernard Lonergan. Y Bernard Lonergan es el que da a la luz, vamos a decirlo así, una metodología, si le pudiéramos llamar de esa manera, o una posición epistemológica, que él, digo, muy humilde, dice que no es una posición epistemológica, sino que es un aporte metodológico. Y eso se llama el insight. Y escribe una obra, precisamente en editorial Sígueme, que se llama El Insight, un ensayo de la comprensión sobre la comprensión humana. Y bueno, yo conociendo esos antecedentes, y se los voy a decir, estando aquí en la Anáhuac hace 7 años, terminando el doctorado, en ese programa que hay conjunto con la Universidad Complutense de Madrid, les dije a los doctores de la Complutense, yo quiero hablar del insight como una propuesta metodológica del derecho. Y me decían, pues, estos muchachos de la Complutense, ¿y qué es eso? Le digo, bueno, no sabemos nada de eso. Le digo, bueno, pues yo voy a hacer la tesis, yo sí sé. Digo, porque también, y aquí hay muchos vicios, ¿no? En ocasiones, desde licenciatura, maestría y doctorado, los tutores de tesis quieren que haga uno las investigaciones que a ellos les gustan, y quieren que uno haga las investigaciones que a ellos les agradan, y a veces, faltos de ética para utilizarlas como propias aportaciones. Y yo les dije, miren, yo no necesito nada de ustedes, simplemente que me firmen y punto, pues, o sea, se acabó el tema. En ese contexto, encontré a don Ángel Sánchez de la Torre, jurista de la Universidad Complutense de Madrid, y me dijo, oye, me interesa tu tema, porque yo conocí a Villoro Toranzo, y Villoro Toranzo hacía, le digo, pues mire, Villoro Toranzo y yo somos grandes amigos, bla, 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 etcétera, etcétera, y eso fue llenando el camino. Y total, me metí a leer toda la obra de David Granfield. O sea, tiene una obra que se llama El método en teología, El ensayo en educación, este ensayo de la comprensión sobre la comprensión humana, etcétera, etcétera. Y me pareció interesante el enfoque. Es una visión del conocimiento desde el punto de vista del sujeto. Situación que todos los que escriben sobre teoría del conocimiento le tienen un tanto de miedo.
porque pues ustedes saben, desde Adam Schaff, que escribe sobre la triada del conocimiento, dice, en el conocimiento participa un sujeto, un objeto y una relación. Si destacamos al sujeto, dice, híjole, y le exageramos, caemos a que el sujeto inventa la realidad. Si exageramos en el objeto, sucede que el sujeto solo tiene una visión contemplativa. Y si hacemos énfasis en la relación, no, ahí nos metemos en discusiones dialécticas, etcétera, etcétera, palabras más, palabras menos, ¿no? Y bueno, yo me planteo en el libro, es de alguna manera el agente fundamental del proceso cognoscitivo, sin duda que es el sujeto. Si no hay sujeto, puede haber todos los objetos que quieran. Y alguien diría en el otro extremo, si no hay objetos, tampoco hay nada que conocer. Yo creo que aún no habiendo objetos, el propio sujeto es capaz de conocer cosas. No objetos tangibles, no objetos materiales, sino objetos también de su especulación. O sea, no todo lo que conocemos es tangible. Y eso hay que entenderlo, pues. Y bueno, dice, el sujeto, y visto desde ese punto de la subjetividad, toma autoconciencia de sí mismo, un poco medio cartesiano el asunto, ¿no? Cuando dice, cogito ergo sum, si dudo, por lo tanto existo. Y el sujeto lo primero que logra cuando hace un acto cognoscitivo es estar consciente de sí mismo. Y cuando está consciente de sí mismo, empieza a evadir de alguna manera ciertas cosas y tomar como objetos de conocimiento otras y empezar a estructurar ciertos niveles de profundidad. Y bueno, dije yo, ¿y cómo le doy cuerpo a todo este trabajo? Bueno, lo primero, ilustrar, de alguna manera, qué es la metodología, cómo ha surgido la metodología. Más que un análisis histórico, un análisis de las distintas posturas metodológicas. Y sobre todo, pues insisto que en el derecho estudiamos poco la metodología. Y bueno, agobiado también por el tema de lo justo, porque el tema de la justicia pues, está vinculado con el derecho, aunque pareciera ser que dicen los que le rehuyen al tema, no, bueno, es que hablar que el derecho y la justicia pues como que no funciona, es tanto decir que quién fue primero, si el huevo o la gallina, etcétera, etcétera. Y yo lo que digo ahí en la obra, que lo que pasa es que somos bien gallinas para entrarle al tema, o sea, y hay que entrarle a la discusión seria, pues. Y bueno, allí empecé a analizar las posturas y las grandes cosmovisiones metodológicas griegas, el tema de la deducción aristotélica, y obviamente que estuvo prevaleciente prácticamente desde los griegos y continuó con todos los filósofos medievales, el pitagorismo, o de alguna manera la visión metodológica del matematicismo aristotélico, etcétera. Pasamos ahí por pues, otras posturas, yo les podría decir más modernas, como el estructuralismo, que nace de la lingüística, del círculo lingüístico de Moscú-San Petersburgo, luego el círculo lingüístico de Praga, y luego cómo Ferdinand de Saussure lo da a conocimiento del mundo, y cómo del estructuralismo derivan posturas metodológicas como el marxismo, como el estructural funcionalismo, aplicado en la antropología por Radcliffe Brown, etcétera, etcétera. Y sobre todo, agobiado y angustiado por la realización de la justicia. Y cómo nos hemos, de alguna manera, enfrentado, y eso hay que decirlo con toda claridad, en todos los ámbitos, inclusive yo creo que hasta ponerse los guantes, ¿no? Una discusión a veces infructuosa, a veces poco entendible, entre ellos naturalistas y ellos positivistas, entendiéndolo como grandes posturas extremas, y en ese intermedio hay muchas posturas del derecho ya muy difíciles de analizar, etcétera. Entramos a las discusiones metodológicas de las visiones paradigmáticas de Thomas Kuhn, el racionalismo crítico, con Karl Popper, con Gastón Bachelard, los coloquios que tuvieron en Londres acerca de lo que era la ciencia normal y la ciencia paradigmática, el valor de la inducción y toda una serie de cosas. Y todo esto para poner los antecedentes y llegar a lo que era la metodología del insight y cómo ésta se podía aplicar al derecho. Y particularmente en la hipótesis de que realmente, ahora como nunca, se necesita un diálogo fructífero entre el justnaturalismo y el positivismo. Sin duda que los más grandes justnaturalistas deben reconocer que si el justnaturalismo no se traduce en normatividad positiva, no tiene ningún sentido como especulación. Y necesitamos la normatividad positiva para poder convivir. Pero también
Hay que entender que el derecho positivo, sin un contenido básico axiológico, porque hay que entender que la norma, aunque no se quiera reconocer, no puede ser axiológicamente neutra. Punto. Siempre hay un valor implícito. Decía San Agustín, ¿qué sería de los pueblos sin las normas? Y dice San Agustín, se responde a sí mismo, se convertirían en bandas de ladrones. Y yo, parafraseando a San Agustín, digo, ¿qué serían de las normas y contenidos axiológicos? Y me contesto también, se convertirían en consensos criminales. Ejemplos, véanlos. Acaban de exonerar un individuo, Gutiérrez de la Torre, el hijo del rey de la basura, que justamente eso es, basura. Punto. Y ahí hicieron circo, maroma y teatro, etcétera, etcétera. Y así vemos cómo, como decía Arévalo Menchaca, el derecho penal sobre todo se convierte en el derecho de los pobres, porque es a los únicos que se les aplica. Y no reconocer eso, y que eso no nos duela y que eso no nos lastime, yo creo que pues significaría que no somos humanos. Hablo en el capítulo 9 y digo yo, la justicia en cifras, sin palabras. Pongo las cifras de pobreza del Coneval y pongo los sueldos de los ministros de la Corte. Punto. Y digo, vea el contraste. Todos coludidos, todos ladrones, ¿sí? Todos cómplices, miles de niños de la calle, miles de mujeres maltratadas, asesinadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y si eso no nos llama la atención, pienso que no nos debemos dedicar a la ciencia jurídica, ¿sí? Y allí hay que descubrir, y eso es lo que se descubre con el insight, que la justicia es una relación de intersubjetividad. Cuando el hombre se descubre a sí mismo, toma conciencia de su propio ser, y cuando descubre al otro, tiene más sentido de conocimiento de sí mismo. Y es ahí donde surge, decimos los filósofos, el tema de la nostridad. El nosotros. Y el nosotros en la justicia es relación intersubjetiva. Si no hubiese relación intersubjetiva, no tendrá sentido hablar de la justicia, no tendrá sentido hablar del derecho. Y bueno, con mucha pasión, ¿sí? Con mucha efervescencia de conciencia, ¿sí? De defender a los que no tienen voz, de hablar y que nos escuchen por los que no son escuchados, aquellos que claman justicia en todo este país. Si vemos las cifras, el 90%, bueno, viéndolo en términos estadísticos, más del 95% de probabilidades existen de que un criminal nunca se ha llevado a la justicia. Y vivir en un país así es lamentable. Punto. O sea, y eso, bueno, como que nos tiene que mover la conciencia a actuar. Construir ciudadanía, construir civilidad, emigrar a la tolerancia, emigrar a la comprensión de los seres humanos. Ligándolo ahora con las reformas, ese nuevo sistema penal que le llaman, que no es un nuevo sistema penal, es un nuevo sistema jurídico. Todos nos embelezamos con los juicios orales, y ese no es el objetivo, ¿sí? Esa es la parte sexy, ¿sí? Pero realmente no es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que el Pareto, o sea, el 80% se resuelva como sociedad civilizada, en un acuerdo entre las partes que están en conflicto, y que no hagamos de los tribunales una palestra social. Nos falta mucho para eso. ¿Sí? Viví 2 años en Chicago, vi más o menos cómo opera ese sistema. No hay sistema perfecto, también hay que decirlo, pero son sistemas mucho más humanos, son sistemas mucho más, diría yo, derivados de la sociabilidad, derivados de la comprensión, etcétera, etcétera. No hemos ni siquiera por asomo medido las reformas constitucionales, que van mucho en ese entorno. Yo les diría, para entender el nuevo constitucionalismo, hay que decirlo claro, hay que leer a los juristas italianos. Está casi calcado de ahí todas esas reformas. Los derechos siempre son conquistas, como dice Ferraioli.
Los derechos no se dan gratuitamente, y los derechos, y de ahí el concepto de garantismo, y es a donde están emigrando los sistemas, a ser más garantistas, a hacer de los derechos realidades, y no como sucedía cuando a nosotros, ¿verdad?, allá cuando estudiamos derecho, nos decían de la libertad, de la igualdad, de todo ese tipo de cosas. Pura poesía, pura poesía. Y cuando uno le discutía al maestro, decía, compañero, déjeme dar la clase. Eso que usted dice es de derecho, perdón, es de hecho, y yo lo que digo es de derecho. Si no hay correlación entre los derechos que existen de derecho y lo que se da de hecho, no tiene ningún sentido el sistema jurídico. Y en eso hay que insistir. Ahora, por fortuna, ¿sí?, se van a hacer más eficientes el cumplimiento de esos derechos y sobre todo el respeto de los derechos humanos. Ya Ferrajoli habla de ese garantismo de llevar los hechos a la realidad, de los derechos a la realidad, a su realización concreta, y no como dice el artículo 4 constitucional, que por ahí no es motivo de este análisis, ¿verdad? Lo digo en el libro de Derecho de Familia, ¿no? O sea, hablan de que los niños no deben llevar una vida a todo dar, tener lo suficiente para estar bien alimentados, etcétera, etcétera, casi de ser niños Popeye, porque así lo dice la Constitución, y dice que deberán de tener esparcimiento, y dice que se les da asegurar una vida, bueno, X, que tienen que tener vacaciones, que bla, 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 etcétera, etcétera. Y la verdad, da lástima leer eso, el texto constitucional, cuando hay millones de niños que mueren de hambre. Ahorita, desde que empezó esta pequeña plática, han muerto más de 300 niños en el país de hambre. Y bueno, ¿y dónde queda el texto constitucional? ¿Sí? Ahí estamos embelesados en la morbosidad, y que ahora los gays se pueden casar y ya hasta van a tener niños. Dios de mi vida, ¿qué eso no puede ser, pues sí. No puede ser posible que no veamos esa realidad. Y atrás de cada niño de la calle hay un padre con nombre y apellido. ¿Y la ley? Bien, gracias. Y la autoridad, como siempre, dormida en sus laureles, no ocupándose de eso cuando todas esas reglas de derecho de familia son de interés público. ¿Sí? Y si son de interés público, el Estado se tiene que subrogar eso, y yo diría sancionar a esos culpables. Las pensiones alimenticias, no se diga. Entonces, por donde le veamos al derecho, tiene 200,000 cosas. Pero volviendo al planteamiento metodológico, justamente eso es lo que debe aprender uno en la metodología. Analizar todo ese tipo de fenómenos a la luz de propuestas metodológicas. Y obviamente dentro del derecho, una de esas propuestas metodológicas, y que es el motivo de la obra, es justamente el insight como propuesta metodológica y entendido como un mecanismo para resolver la controversia entre ellos naturalistas y positivistas, ¿sí? Que más bien se dedican a la especulación, digo yo, a los aeróbics mentales, de eso viven, le sacan provecho, etcétera, etcétera, etcétera. Y la ley, pues ahí debatiéndose bien, mal, ya saben, una serie de problemas. Y nosotros en el derecho, y vamos a decirlo así, y digo, lo voy a decir con todo respeto, pues, cualquiera da metodología. A lo mejor, y en buenos términos, hay algunos que la han estudiado, que se han preocupado por esa formación, etcétera, etcétera, y otros simplemente por salir del paso. En el derecho falta formación metodológica. Digo, esa para mí sería pues una conclusión importante, ¿no? O sea, y la metodología pues genera disciplina, genera orientación, genera, yo les podría decir, enmarca iluminación. Cuando Eureka, en aquel problema que le habían plantado el rey, que le habían regalado una corona de oro, bla, 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 y que estando en los baños de Siracusa se sumerge en una tina y se tira el agua, etcétera. Luego sale y ve todo lo que decía, dice, eso es lo que desplazó mi cuerpo. Y dijo, Eureka, que en griego significa lo he encontrado, ya lo descubrí. Esto es por esto, esto, y es cuando toman vinculación a una serie de situaciones. Y eso se da en el derecho, yo casi les diría, a diario.
Cuando tenemos un caso, los que litigan, los que juzgan, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso para mí, bueno, es lo verdaderamente profundo del insight, un proceso de descubrimiento y que realmente es un proceso de iluminación, porque todo conocimiento es iluminación. Nada más que cuando uno habla de iluminación, dice, no, este está hablando de misa, se me hace que es hermano. La intelectual existe. Les recomiendo que lean una obra de Roger Bartra que se llama El duelo de los ángeles. Que Roger Bartra no es religioso. Y miren qué título, ¿ah? Y en El duelo de los ángeles habla tedio, melancolía y locura sublime. Y eso es lo que pasa en el proceso de creación, eso es lo que pasa en el proceso de descubrimiento. Estás del tedio, la reflexión profunda, ya tediosa, etcétera, 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 hasta la melancolía de no poder descubrir, de tal y tal, hasta que llega la locura sublime, como que se te conecta a la serie y empieza a subirte agua al tinaco, como dicen los muchachos, ¿sí? Y eso es así en palabras concretas, digo, lo que es el insight. Obviamente explicado ahí en términos bien metafísicos, para que la gente entienda menos, porque si la gente lee un libro y entiende todo, piensan que uno no sabe. ¿Sí? Entonces ya por regla siempre dejo cosas ahí obscuras, para que digan, no, ese cuate sí, como si le gira la piedra, ¿no? Sí me explico. Pero bueno, eso es el insight, ¿no? Y fue una obra que hice, insisto, con mucha pasión, con mucha dedicación y sobre todo, se los juro, agobiado por el tema de la injusticia. Y ahí, bueno, pongo cifras, nombres, números, etcétera, etcétera, ¿no? Da tristeza, ¿sí? Lo voy a decir en nuestro contexto, cómo el país se nos fue de las manos por temas de estos. Y hay que decirlo con toda claridad, por autoridades corruptas, por autoridades tolerantes, por autoridades que no les importa gobernar, que solo ven su beneficio, etcétera. Eso es lo que explica Michoacán, eso es lo que explica Tamaulipas, eso es lo que explica Sinaloa, eso es lo que explica el problema de la educación en este país, el crimen que están cometiendo los de la coordinadora, con los niños de Oaxaca, sobre todo. Con un gobernador débil. Puedo decir un calificativo más feo, pero soy respetuoso. Sí. Eso es. Sí, bueno, ¿y este para quién gobierna? ¿Y este qué está haciendo? ¿Cómo es posible que en educación se presentan 51,000 millones de pesos solo en nóminas, de que quién sabe quién cobra, de que quién sabe cómo lo hacen? ¿Sí? Y véanlo. Hay que decirlo claro. No toda la gente tiene las posibilidades de los escenarios donde estudiamos nosotros. Sí. Estaba yo en la Coparmex, porque bueno, participo ahí en la Comisión de Educación, título honorario. Sí. Ya ni quiero que digan doctor, quiero que digan Carlos Muñoz, hermano de la caridad, porque pues, no pagan, pues sí me explico. Pero bueno, lo hago con gusto. Y invitaron a una persona, a David y a Claudio X González, a presentar la película de Panzazo y platicarla ahí en una sesión de las que tenemos mensuales, ¿no? Pero no saben cómo lo agredieron, ¿eh? Y me tuve que parar. Y ahí decía una señora que demande una sociedad que reclame. Y eso es lo que en el mundo surge a través de las organizaciones de la sociedad civil, que en México no hay más de 100. Y para la cantidad de población que somos, debería haber 10,000 organizaciones sociales, mínimo. Y decir, ¿tú en cuál participas? Porque es bien fácil criticar, hay que participar. En pro de la educación, en Vamos México, en la que quieran. Y había que crear y había que inventar otras para que este país tome más conciencia de eso. Y esto es contribuir como sociedad, como ciudadanos normales, a construir tejido social. ¿Me explico? Y obviamente obtener como resultado, y que eso se ve, lograr la cohesión. No somos una sociedad que tenga cohesión social. Y bueno, pues en eso hay que trabajar. ¿En quiénes está el reto? Bueno, en los que nos dedicamos a la especulación o como le quieran llamar, la investigación, etcétera, y también en aquellos quienes estamos de alguna manera vinculados con los sistemas educativos, a nivel universidad, a nivel lo que quieran. Criticamos la primaria, último lugar. Prueba PISA, prueba enlace y todo eso. Criticamos la secundaria, también últimos lugares, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y no somos disciplinados. Parecía ahora nos tenemos que arrodillar para decirle al alumno, trae la tarea.
Y el director le tiene que decir al profe, no seas malo, déjales un trabajito. No, señores, la tarea es diario. Punto. Yo les quiero decir, ya no tengo mucha oportunidad, normalmente, bueno, recién estuve en la Náhuac de Querétaro, dando un curso de Sociología de la Administración Pública, y les digo, hijos, me causan ternura, se les ve la ignorancia. O sea, entonces, aquí vamos a hacer un entregable con estos atributos, de acuerdo con estos criterios, una sola falta de ortografía, Rauses mortis, te acabaste, mijito, punto. Pero hay que atreverse. ¿Sí? Daré un curso en el doctorado en octubre, ¿sí? En Chihuahua, en fin, pero lamentable la superficialidad, lamentable la falta de profundidad, lamentable la disciplina. No es capacidad. Yo les quiero decir, en mi larga vida, antes decía corta, hoy ya se pasó ese tiempo, ¿no? Pero de estar 8 años en Turín, 2 años en España, 2 años en Chicago, etcétera. Si me dijeran, ¿qué aprendiste de los demás, de otras naciones? Porque allá había gente de muchas naciones. La verdad que son remensos. Lo único que valoro, que son superdisciplinados. Punto. Yo he estado en universidades donde para ir a la biblioteca, hacer una consulta o ponerte a estudiar o consultar algo, tienes que pedir cita porque está así. Y normalmente en México los espacios más vacíos son las bibliotecas. ¿Quiénes tenemos la culpa? Los profesores. Punto. Se acabó. Sí. Están acostumbrados a los apuntes. Los alumnos ahora son coleccionistas de PowerPoint y no leen nada. El profe es un presentador, un pasador de transparencias de PowerPoint, que es el proyector de acetatos más caro del mundo, porque no lo podemos usar solo para eso. Y yo sí, de entrada, cuando llegué a este curso de maestría que acabo de dar en Querétaro, tienen que leer Economía y Sociedad de Max Weber. 1635 páginas, punto. O sea, solo así, se acabó. Y digan de mí lo que quieran, no pasa nada. Total, ya han dicho tantas cosas que pues, una mancha más al tigre, pues no pasa nada. Pero yo llamo pues a hacer una reflexión seria, sobre todo los que nos dedicamos a la ciencia jurídica, ¿verdad? De hacerlo con profundidad, de hacerlo con una visión crítica, insisto, de hacerlo con planteamientos concretos, específicos, no tenerle miedo a la cultura. Yo lamento, ¿no? Antes decir que alguien era abogado, pues era decir que era un agente de letras, una gente que dominaba ciertas cosas, ¿sí? Y ahora, son bilingües, hablan español y puras tonterías. O sea, no puede ser eso, pues, o sea. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecerle la exposición. Tengo varias dudas, pero no quiero acaparar el tiempo. ¿Cuál fue su mayor motivación para conectar estas dos áreas en una sola? Y poderles decir a aquellos que lo están haciendo ahorita, justicia, cómo llegarles ese mensaje, ¿no? Cuando hablas de las dos áreas, ¿a cuáles te refieres? El insight de la metodología con la parte jurídica que usted mismo lo maneja, ¿no? Te iba a decir, primero porque pues, de origen soy filósofo. Y bueno, de alguna manera, y yo lo he escuchado, se desprecia el pensamiento. Piensan que un filósofo es un parásito social, que un investigador igual, parásito social. Inclusive yo lo he escuchado. Y yo les digo, miren, gracias a los parásitos sociales es que se revoluciona el pensamiento y es que se revoluciona la vida.
es que se revoluciona de alguna manera, podríamos decirlo yo más profundamente, la conciencia. Y saber combinar eso, aunque no lo crean, claro que soy abogado. Es más, fui representante legal de un grupo de 16 empresas, muy grande, que ahorita inclusive ese grupo ya no estoy en él, porque ese grupo se escindió, ¿sí? Pero teníamos desde empresas de renta de aviones, ejecutivos, helicópteros, tenemos un rancho que se llama Rancho Santa Genoveva, que está en Campeche. Ese rancho pues produce ganado de alto registro, utilizando inseminación, etcétera, etcétera. Que se está a cargo ahorita de pues un buen compañero de esa empresa cuando yo era el abogado de ahí, etcétera, etcétera. Y me dediqué en mis tiempos mozos, como dicen, al derecho fiscal. Muy noble el derecho fiscal. O sea, el fisco sí espanta, sí, o sea, espanta más que todo lo que se puedan imaginar. Y bueno, supe combinar de alguna manera esas dos cosas y pues de alguna manera pues vi todo lo que se estila en el ámbito jurídico, o sea, tú sabes, y digo, hay que decirlo claro, desgraciadamente es así. Ojalá que este nuevo sistema, que se apoya más en la investigación y en toda una serie de cosas, acabe con esos vicios, ¿no? Si quieres que no te consignen a alguien, pues tienes que hablar con el de la policía judicial, o sea, el fulanito de tal, y pues se acostumbran, dan una lana y bla, 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 etcétera, etcétera. Y eso duele, y eso lastima. Siendo el derecho penal tan técnico, lo voy a decir más, no soy penalista, luego me dediqué al fiscal, me gusta mucho la materia civil, porque la materia civil es, yo diría, el cimiento base del derecho, punto. Si no sabes civil, estás perdido, no puedes saber fiscal ni todo lo que quieras, etcétera, eso pienso yo, ¿no? Pero quiero decir, pues en ese contexto, y después de ver todo eso, y decir, bueno, tengo que combinar de alguna manera todos los conocimientos filosóficos con los conocimientos de la práctica jurídica, pues para poder hablar con cierto fundamento, ¿no? Porque si no también dice, pues es que usted nunca ha estado en un juzgado. He estado en muchos juzgados. Es más, lo voy a decir claro, he estado hasta detenido, punto. Se acabó. ¿Por qué? Por defender cosas. Por no tolerar una serie de arbitrariedades. Digo, y hágale como quiera y si me detiene, me detiene. Les digo más. Fui secretario de Trabajo y Conflictos de un sindicato y estuve en huelga de hambre para reclamar derechos. Punto. Les digo más, por eso me tuve que ir a Chicago a estudiar. Me sacaron. ¿Sí? ¿Quién? El propio gobierno. ¿Sí? Les digo más, ¿quién? Luis Echeverría. Y esa vida, pues es la que te marca. Es como si un judío habla del holocausto. ¿Por qué? Porque lo ha vivido. Y eso fue lo que hay en mí, pues, o sea, ¿sí me explico? Y la otra es escuela primaria, donde yo estudié. Sí, claro. Aquí es donde hay que trabajar. Con esa gente es con la que hay que contribuir. Con esas personas es con las que hay que comprometerse, etcétera. No les puedo decir lo que hago, pero hago muchas cosas en beneficio social. Punto. O sea, se acabó. Ya cuando uno está grande, pues, ya ni pasiones tiene. Como decía Kant, le decían una vez a Kant, maestro, ¿por qué no se casó? Y decía él, mira hijo, cuando fui joven y tenía pasiones, no tenía dinero para mantener una mujer. Y ahora que soy viejo y tengo dinero, ya no tengo pasiones. Entonces hay que hacer la obra. Faltaba más. Sí. Perdón. Como ves, no contesto muy bien, pero sí soy muy hábil. Sí. No, satisfecha, seguro. Si no, me dicen. ¿Sí? ¿Alguien más desea preguntar? ¿No? Buenas tardes. Aprovecho para decir que la exposición fue muy buena. Pues la verdad, a todos nos satisface ver personas como usted que no nada más se envuelve en el libro, sino se presenta como tal en el libro y sobre todo nos da a entender que nosotros
debemos de abrir los ojos, de ser participativos. Nos quejamos de todo, desde aquí mismo, desde la universidad nos quejamos y no hacemos nada. Entonces, le agradezco esas palabras y quiero preguntarle que usted habla sobre los juicios orales. La verdad, es un buen funcionamiento en otros países que tienen mentalidad mayor, como acaba de decir. Aquí en nuestro país el problema es el gobierno, viene desde el gobierno, porque desde ahí nos ponen trabas para poder manifestarnos. Entonces, como gente, como personas, nos hacen que nosotros mismos nos topamos con nosotros mismos. Entonces nosotros, bueno, yo en lo personal le pediría a usted que legalmente, ¿qué se puede hacer para poder manifestarnos? Mire, yo pienso que hay muchas formas, no solo legales. Yo creo que también hay, ¿cómo decirlo? Debemos de participar para resolver y para plantear una serie de situaciones. Y yo digo, la denuncia es la clave. Si hay un juez corrupto, hay que denunciarlo. Punto. Yo le quiero decir, hablando de los juicios orales, los últimos 2 años y que bueno, se quebrantó mi salud porque el cuerpo cobra las facturas y es buen cobrador. Hace 2 o 3 semanas estuve en el hospital, pero los últimos 2 años estuve yendo al CEFORAC, que es el Centro de Formación y Actualización Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, a dar un curso cada 8 días, en la maestría en Sistema Penal Acusatorio, en la maestría en Civil Mercantil, también acusatorio, porque no solo es penal, también es civil, etcétera. Y ahí insistiendo, pues ahí tuve de alumnos a magistrados del Tribunal de Justicia del Estado, a jueces de garantías, pues, jueces de control, a los operadores jurídicos, etcétera, etcétera. El tema de los juicios orales, efectivamente, lo voy a decir y hay que decirlo claro, no lo hicimos nosotros, punto. O sea, nos dijeron en los Estados Unidos lo tienen que hacer, pero además aquí está el dinero. Sí. A través de USAID. Con esos recursos se construyeron las salas de juicios orales en Chihuahua, con esos recursos se dio capacitación y con esos recursos nos pagaban bien, 2,000 pesos la hora. Que le pagan a un profesor universitario, no, bueno, ¿sí? Sí me explico. Bueno, eso es lo que hace. Sin embargo, efectivamente el tema cultural. Trajeron chilenos, hablo de ese sistema, no todos muy capaces, hay que decirlo con toda claridad, etcétera. Pero nadie ha insistido, y yo creo que eso es en lo que hay que insistir, que es un cambio cultural profundo, tanto de las autoridades, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, como de los propios ciudadanos. Y que para ver resultados razonables, no buenos, razonables, yo calculo que pasarán 25 o 30 años. ¿Por qué dije 25 o 30 años? Para que nadie me reclame. 25 o 30 años yo estoy muerto, pero así va a ser. ¿Sí me explico? Pero ese es el tema, es lo que usted dice fundamental, es un cambio bien profundo y no traemos esa cultura. Estas sociedades como los Estados Unidos, por ejemplo, la traen de siglos, ese es su sistema. Y nosotros también traemos los vicios, también de muchos siglos y también de muchas centurias, por ejemplo, y pronto, bueno, tengo muchos pendientes, ojalá que Dios me dé oportunidad de culminarlos. Tengo en el tintero un libro de victimología, que a lo mejor por ahí lo verán en Porrúa en unos años. Y tengo también en el tintero un libro de mediación. Volvemos al tema. El asunto es la mediación, los medios alternos, los medios alternos, los medios alternos. Me da risa de cómo median. Y la otra, si no la sabemos implantar la mediación, que es esa, en el fondo la finalidad de este nuevo sistema, va a fracasar. Porque el principal enemigo de la mediación, ¿saben quién es? El abogado. Sí. Oiga, ya me puse de acuerdo con mi pareja, no, estás mal, pero ¿cómo? No, es que mire, le voy a dejar, no.
esa cultura es diferente. Y se tiene que promover la mediación privada, como sucede en esos países que tienen mediación. España, por ejemplo, los propios Estados Unidos. La mediación privada, que haya despachos, pero serios de mediación. En los despachos serios de mediación trabaja un abogado, trabaja un psicólogo, trabaja un trabajador social, gente experta en ese proceso de mediación. Y aquí te hacen mediador porque la CETEC te da un cursito, lo acreditas y ya eres mediador. No, hijo, ser mediadores tiene una serie de situaciones, desde